es una campaña que estamos impulsando una serie de organizaciones que hemos tratado de ver la forma de unirnos a los distintos conflictos urbanos que hay en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, agradezco al diputado Vera por haber solicitado este salón de la legislatura, que nos da la comodidad de poder juntarnos y poder plantear los objetivos y cuál es nuestra idea de esta campaña. Esta campaña la hemos comenzado a pensar hace un par de semanas. El conjunto de organizaciones que figuramos como convocantes únicamente somos un grupo promotor, no es la idea de que esta campaña sea apropiada por ninguna organización o por ningún grupo de organizaciones. Era un grupo que únicamente tenía el objetivo de organizar y ver cómo en forma colectiva, unida y mancomunada podemos avanzar en esta Carta del Derecho a la Ciudad. Nosotros hemos advertido dos situaciones que nos han llevado a pensar en esta campaña. Una es la gran cantidad de conflictos urbanos que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, conflictos relacionados con distintas dimensiones de la ciudad, ¿no? Conflictos relacionados con el tema de los espacios verdes, lo público, la educación, la salud, el transporte, la especulación inmobiliaria, la cuestión ambiental, la cuestión habitacional, el tema del movimiento villero, las villas. Esta serie de conflictos hemos tenido, por experiencia propia, una cuestión de una respuesta reactiva. Hemos ido detrás de cada uno de estos conflictos urbanos. Y por otra parte, se da el contexto de que existe una necesidad. Uno ve en cada uno de los espacios la necesidad de empezar a coordinar acciones, empezar a coordinar algún lenguaje común, que podamos unificar estas luchas y empezar a pensar una ciudad distinta, una ciudad para todos. Y por otra parte se daba un contexto que le empieza a plantear el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un contexto relacionado con la rediscusión de los instrumentos normativos de planificación. Esa rediscusión tiene que ver con políticas de planificación micro o decisiones micro de la ciudad, que es decir que, por ejemplo, se tiene que rediscutir el código de edificación, de cómo se construye una vivienda, cómo se construye un edificio, hasta rediscutir el nuevo código de planeamiento, que implicaría rediscutir una política de planificación macro tanto de ciudad como el área metropolitana. Así que en esta discusión que empieza a plantear el gobierno de discutir lo micro y lo macro, decidimos empezar nosotros a impulsar que la ciudadanía advierta que se viene esta discusión de planificación urbana y que a la vez empiece a discutir cuestiones propositivas, no que tengamos una actitud reactiva y cuando vengan estos nuevos textos de planificación empecemos a reaccionar, sino que empecemos nosotros a organizarnos, a pensar, a reflexionar cuáles van a ser o cuáles son los principios, los nuevos derechos urbanos, los instrumentos que impulsemos para la discusión de estos instrumentos. Para avanzar y para empezar a ejemplificar este contexto y cuál es lo que se viene en la ciudad de Buenos Aires, porque incluso nosotros hace poco no advertíamos que se venían estas discusiones por más que sean temas que estaban latentes en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una cuestión particular que esto mostraba la necesidad de unirnos, ¿no? Sin haberse lanzado la campaña, ya hay más de 100 organizaciones y asambleas, partidos políticos, sindicatos, movimientos villeros que han adherido y se han sumado a esta campaña. El debate actual. En la ciudad de Buenos Aires se tiene que discutir, en algunos casos aprobar nuevos instrumentos y en otros casos actualizar aproximadamente 9 leyes o códigos. Hay una cuestión, porque quizás uno dice nos interesa lo jurídico, ¿no? Y no nos interesa quizás hechos más concretos, reales. La cuestión urbana es de las dimensiones de la vida que más normativizadas, más legalizadas están. Son las que más están reguladas por el ordenamiento jurídico, por las leyes. No existe ningún ámbito casi del ámbito urbano que no esté o no responda a una conducta determinada en una ley, en un código, en una resolución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es importante nosotros que tocamos temas urbanos, estas discusiones, cuando se dan discusiones legislativas y de planificación en el ámbito del Poder Ejecutivo o en la ciudad. De estos instrumentos, ¿qué son los instrumentos que se tienen que rediscutir? Por una parte, tenemos un plan urbano ambiental del año 2009. Ese plan urbano ambiental se tiene que actualizar cada 5 años, ya está vencido. El plan urbano ambiental es el que da los lineamientos para la planificación de toda la ciudad. Es la ley madre de la planificación. Ese plan urbano ambiental, ¿qué dice? Que se tiene que reemplazar el código de planeamiento. El código de planeamiento actualmente, ¿no? 900 páginas tiene el código, se tiene que reemplazar
y se tiene que rediscutir cada uno de sus normas y aprobarse un nuevo código urbanístico. También dice que se tiene que actualizar el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, ordenan que se dicte un código ambiental. La ciudad no tiene ninguna normativa que condense toda la cuestión ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de la sentencia del año 2008 en la causa Beatriz Mendoza en el Riachuelo, la Corte y los jueces de ejecución ordenaron que se tenía que dictar un ordenamiento territorial y ambiental de toda la cuenca Matanza-Riachuelo. Ese ordenamiento abarca una población aproximada de 5 o 6 millones de personas, el doble de la población porteña. Abarca ese ordenamiento ordenado por la justicia que todavía no se hizo y que está en debate dentro de la Comar que se está pensando. Por otra parte, el plan urbano ambiental también ordenaba que se tengan que aprobar los planes urbanos comunales, que en este ninguneo sistemático de las comunas no se ha realizado, y el plan de adecuación, el plan de acción para la adaptación y mitigación al cambio climático, también tenemos uno que ya se encuentra vencido, que se tiene que reactualizar, que en la anterior gestión del APRA con Villalonga se estaba actualizando, pero ahora que se cambió de funcionario quedó paralizado. ¿Qué es lo importante de este tema del Código de Planeamiento Urbano y el Código Urbanístico? Hay una real discusión que está en la Ciudad de Buenos Aires que nosotros venimos sufriendo en los últimos años, ¿no? Cuando se aprobó el último plan urbano ambiental o la modificación mayor en el año 2000, hemos sufrido la liberación de alturas, se aprobó una institución que es el enlace al completamiento del tejido. Lo que hicieron fue otorgar normativa para aumentar la construcción o la densidad constructiva en la Ciudad de Buenos Aires en algunos barrios. Eso que trajo como consecuencia una mayor profundización de las consecuencias negativas de las inundaciones, la sobreconstrucción, colapso del servicio público, pérdida de identidad barrial, aumento de la exclusión y personas en situación de calle, aumento de la población en villas. Es una discusión que se dio en el 2000, una discusión que se llevó a la justicia porque no fue lo suficientemente participativa y no terminó siendo, ¿no? Por tanto, y por esa falta de participación, muchos de nosotros empezamos a ver esos efectos negativos recién en el año 2005-2006, cuando empezaron a colapsar los barrios y tuvimos que acudir a la justicia tratando de lograr modificaciones o parches a ese código de planeamiento. Así que esa es la oportunidad que nosotros estamos viendo ahora, una oportunidad que el gobierno la está viendo de un sentido distinto al que nosotros estamos pensando. Nosotros estamos pensando como una posibilidad de rediscutir el código de planeamiento para que esto no vuelva a suceder. El gobierno está pensando en doble sentido. En un primero, de subsanar las ilegalidades que ha permitido que sucedan todos estos últimos años. Uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de la ciudad, en un curso nos decía, la ciudad tiene dos códigos, que eso que como que ocurrió una situación rara en la ciudad. Tiene dos códigos, el código de planeamiento y un código que uno no sabe qué cantidad de metros cuadrados te permite construir. Y es el código que uno negocia con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Él nos decía que casi el 80% de las obras o de los permisos para obra nueva otorgados en la ciudad de Buenos Aires son ilegales. ¿Y qué ha sucedido? Lo que fueron detectando algunos casos de estas ilegalidades, fueron acudiendo a la justicia y fueron logrando fallos. Hay 3 torres de más de 100 metros paradas en el barrio de Caballito, de la constructora TGLT. Se logró, incluso por primera vez en la historia, que un juez ordene la demolición de un edificio en la calle Kramer. Entonces el mercado inmobiliario, los desarrolladores inmobiliarios que saben que han cometido estas ilegalidades, que saben que han pagado coimas, han negociado, pero el Poder Ejecutivo están pidiendo seguridad jurídica, están pidiendo que le legalicen las ilegalidades que fueron cómplices con el Poder Ejecutivo. Así que todas estas omisiones de discusión del código, de actualizar, de nueva aprobación de nuevos instrumentos de planificación, el Poder Ejecutivo junto con los grandes desarrolladores lo están viendo como la oportunidad para subsanar esas ilegalidades. Y también como la oportunidad para volver a impulsar nuevamente el mercado inmobiliario y buscar nuevamente herramientas para permitir la sobreconstrucción o la densificación discrecional y arbitraria de la ciudad de Buenos Aires en algunos sectores. Y eso ya lo empezó a hacer ahora. Este es un caso concreto para que veamos la gravedad de lo que estamos discutiendo y por eso la necesidad de nosotros de pensar esta campaña, invitar, convocar y sumarlos porque es una cuestión bastante grave que es lo que se viene en la ciudad de Buenos Aires. El plan urbano ambiental dice que se tiene que reemplazar el código de planeamiento por un nuevo código urbanístico. Y establece que el código urbanístico va a tomar como unidad
física de la planificación, ya no la parcela, sino la manzana. Pero ese criterio de cómo pasar de un criterio individual de parcela a un criterio más amplio de manzana, lo tiene que discutir la legislatura y aprobar un código urbanístico. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno se arroga esa atribución de la legislatura y, por ejemplo, está dictando resoluciones actualmente la Dirección de Interpretación Urbanística, la DGIUR, donde está habilitando que si en una manzana hay un edificio alto porque da a una avenida, está permitiendo la misma altura prohibida o limitada por el código en un edificio que se encuentra en la otra punta de la manzana, pero que da un pasaje, por lo tanto la altura es menor. ¿Y cómo está permitiendo esto? Está diciendo, nosotros estamos tomando como Poder Ejecutivo el mandato del Plan Urbano Ambiental que nos dice que tenemos que tomar como unidad de medida la manzana. Entonces, si un edificio da Libertador y el otro da un pasaje interno, tomamos la altura del edificio Libertador por más que sea una aberración de la planificación. Y con eso estamos descubriendo decenas de resoluciones de la DGIUR con ese mismo argumento. Y eso es el sustento y la base con la cual ellos están pensando el código urbanístico. Están pensando buscar las alturas máximas de cada manzana y autorizar el completamiento del tejido o el enrase a esa altura, sin realizar, como tienes acostumbrado, evaluaciones de impactos ambientales, sin realizar evaluaciones sobre la capacidad de los servicios públicos en esa zona, informes económicos, sociales, nada más, no solamente impulsar el mercado inmobiliario, impulsar la captación de la plusvalía por parte de los empresarios al aumentar la evaluación de la tierra y la posibilidad de construir más, en detrimento de todos nuestros derechos humanos, nuestros derechos urbanos, que es lo que venimos, de cierta forma, linealmente sufriendo en Buenos Aires. Esto es lo que comentaba, ¿no? El edificio de Kramer donde se ordenó demoler 5 pisos. Aquí ya empezaban a aplicar alguna metodología del enrase. El edificio que ven en el medio tendría que tener la altura de esta casa, unos 2 pisos de más, pero le autorizaron construir a la altura del edificio de al lado, utilizando una excepción que el código no establecía. Con este instituto del enrase, que es con la justicia, esa excepción no existe, se tiene que demoler. Esto es lo que comentaba, ¿no? Vemos edificios que dan avenidas. Si viene a una parcela a pedir una construcción de un edificio en una calle interna, en un pasaje, están enlazando a la altura del edificio cuando el código tiene otra idiosincrasia para establecer esas alturas.